¿Crees que Michael Jordan tendría tanto éxito sin ti? No. ¿Por qué Jordan no quería ser amigo de ninguno? ¿Sabías que la fortuna de Michael Jordan supera por años luz a las de Scottie Pippen y Dennis Rodman? Mientras sus compañeros enfrentaron problemas económicos tras el retiro, Jordan construyó un imperio gracias a su mentalidad ganadora. Descubre cómo su enfoque lo separó incluso de sus amigos cercanos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte esta fascinante historia y las próximas que traeremos. De novato rechazado a su majestad del baloncesto. En 1984, un joven Michael Jordan, novato en la NBA, firmaba un contrato con Nike casi a regañadientes. ¿La razón? Su corazón estaba con Adidas. Sin embargo, lo que comenzó como una decisión forzada terminó catapultándolo no solo como el mejor basquetbolista de la historia, sino también como un titán empresarial. Fue el inicio del imperio Jordan. Portando el legendario número 23 en los Chicago Bulls, Jordan no solo conquistó canchas, sino también corazones, formando un trío inolvidable con Scottie Pippen y el excéntrico Dennis Rodman. Pero aquí viene el giro. Mientras sus compañeros gastaban millones, Jordan seguía acumulándolos. ¿Cuál era su secreto? Tal vez fuera su habilidad para planear jugadas en segundos, o esa fascinante capacidad de parecer suspendido en el aire mientras anotaba. Sin embargo, lo más sorprendente es que este ícono global, doble medallista olímpico y 10 veces máximo anotador de la NBA, fue rechazado en su equipo de la secundaria por ser demasiado bajo. De un adolescente que enfrentó la adversidad a un jugador que resolvía partidos en los últimos segundos, Jordan no solo redefinió el baloncesto, sino que demostró que la grandeza nace de la perseverancia. Así comienza la historia de su majestad, el hombre que transformó el deporte y dejó un legado eterno. De Brooklyn a las alturas, el origen de Michael Jordan. En 1963, en el humilde barrio de Brooklyn, Nueva York, nació Michael Jeffrey Jordan, el cuarto de 5 hermanos. Poco después, la familia se mudó a Wilmington, Carolina del Norte, donde el pequeño Mike comenzó a moldear su destino. Aunque su padre era apasionado del béisbol, fue el baloncesto lo que capturó el corazón de Michael, gracias a su hermano mayor, Laurie, quien instaló una pequeña canasta en el patio familiar. Allí, entre risas, derrotas y peleas fraternales, Jordan aprendió que perder no era una opción. A los 15 años, su pasión por el baloncesto lo llevó a intentar unirse al equipo Lane High, pero fue rechazado por ser demasiado bajo. Con apenas 1,77 m, su sueño parecía lejano. Su madre, con profunda fe, le aconsejó rezar, mientras su padre le dijo: si lo tienes en tu corazón, puedes traerlo a la realidad. Inspirado por esas palabras, Michael transformó su frustración en determinación y entrenó incansablemente. En un año creció hasta 1,90 m y comenzó a destacar. En 1981, con esfuerzo y talento, recibió una beca completa para jugar en la Universidad de North Carolina. Lo que comenzó como un niño cargando uniformes terminó siendo el primer paso hacia la leyenda. Michael Jordan estaba listo para dejar su huella en el mundo del baloncesto. ¿Quién diría que aquel chico rechazado se convertiría en su majestad? El novato que desafió a los gigantes y los conquistó. Michael Jordan llegó a la Universidad de Carolina del Norte y cayó en las manos del legendario Gene Smith, un entrenador que acumuló 879 victorias y un lugar en el Salón de la Fama. Con semejante mentor, Jordan no tardó en brillar. Fue nombrado novato del año en su primera temporada y llevó a su equipo a ganar el campeonato de la NCAA en 1982. ¿El apodo que le dieron? He can do it all. Puede hacerlo todo. En 1984, el joven de 21 años no solo ganó su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, sino que también llamó la atención de los Chicago Bulls. Abandonar la universidad para unirse al equipo fue una decisión obvia. Allí, con el mítico número 23 en su espalda, Jordan batió récords, más de 3.000 puntos en una sola temporada y un total de 21.541 puntos como máximo anotador del equipo. Pero eso no es todo. Ese mismo año,
Nike apostó por él con su contrato de $3 millones y la creación de sus propios tenis. La ironía, Jordan soñaba con Adidas o Converse, pero ambas lo rechazaron. El resultado, el debut de las Air Jordan lo convirtió en una estrella global y en un imán de dinero. En su primer año ya había ganado $126 millones. El chico que fue ignorado por grandes marcas, ahora tenía el mundo y el mercado a sus pies. El vuelo final, de las clavadas al adiós de una leyenda. En 1988, Michael Jordan protagonizó uno de los momentos más icónicos del baloncesto, el torneo de clavadas Slam Dunk. Frente al temible Dominique Wilkins, la competencia estaba reñida, pero Jordan, fiel a su apodo de Air Jordan, ejecutó una clavada histórica, suspendido en el aire como si desafiara la gravedad. Esa imagen, con Jordan recogiendo los pies y alcanzando alturas casi imposibles, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del deporte. Jordan no solo dominó los aires, también llevó a los Chicago Bulls a conquistar su primer campeonato de la NBA en 1991, seguido por títulos consecutivos en 1992 y 1993. Con 6 anillos de campeón, 30,1 puntos por partido y múltiples reconocimientos como el jugador más valioso, Su Majestad se consolidó como el mejor de todos los tiempos. Pero no todo fue gloria. En 1993, su mayor fan, su padre, James Jordan, fue asesinado. Un golpe que llevó a Michael a retirarse del baloncesto y probar suerte en el béisbol. Aunque, digamos, no era su fuerte. En 1995, Jordan regresó a los Bulls y continuó acumulando títulos y récords. Sin embargo, en 1998 llegó el momento del adiós, con un último partido épico. Aunque volvió brevemente en 2001 con los Washington Wizards, su retiro definitivo llegó en 2003. Tras 19 años de carrera, Jordan dejó las canchas, pero nunca dejó de ser una leyenda. Su vuelo terminó, pero su legado sigue elevándose, más alto que nunca. Si te está gustando esta historia de vida, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Scottie Pippen, el escudero subestimado y su camino a la grandeza. En 2010, Michael Jordan volvió a hacer historia, pero esta vez fuera de las canchas. Fue el primer exjugador en ser portada del videojuego NBA 2K11, demostrando que su legado seguía intacto. Con una fortuna de más de $2.000 millones, Jordan no solo es el mejor jugador de baloncesto de la historia, sino también el más rico, pero detrás de cada rey hay un escudero de lujo, y ese fue Scottie Pippen. Pippen, el eterno compañero de Jordan, fue parte de un dúo de ensueño que marcó la historia de la NBA. Aunque acumuló 6 campeonatos, 7 selecciones al All-Star y múltiples reconocimientos como jugador defensivo y ofensivo, su historia no fue tan dorada como parece. En el documental The Last Dance, se revela que Pippen fue uno de los jugadores peor pagados de su época, a pesar de su nivel de élite. ¿Cómo llegó ese alero todoterreno a convertirse en una leyenda subestimada? La respuesta está en su origen humilde. Nacido en Arkansas en una familia de escasos recursos, Pippen enfrentó una infancia marcada por dificultades económicas y por la enfermedad de su padre. Sin embargo, su pasión por el baloncesto lo llevó a superar obstáculos, jugando horas interminables con su amigo Ronnie Marty y destacando en su escuela secundaria. Con esfuerzo y un crecimiento físico inesperado, logró una beca universitaria y, finalmente, su salto a la NBA en 1987. Allí, junto a Jordan, construyó una química natural que transformó a los Chicago Bulls en una dinastía. Scottie Pippen no solo fue un jugador excepcional, fue la prueba viviente de que incluso en las sombras se puede brillar. El escudero que reinó en las sombras. En los primeros años de Scottie Pippen en la NBA, los Pistons de Detroit, conocidos como los temidos Bad Boys, se convirtieron en su mayor pesadilla. Pero todo cambió en la temporada 1990-1991, cuando Pippen, Jordan y los Bulls lograron su primer campeonato. Así comenzó una era dorada para Chicago, con títulos consecutivos en 1992 y 93 y un lugar en la historia del baloncesto. En el camino, Pippen formó parte del legendario Dream Team de los Juegos Olímpicos de 1992, y se consolidó como una estrella global. Tras el retiro temporal de Jordan en 1994, Pippen tomó el liderazgo de los Bulls. Aunque mantuvo el equipo competitivo, el título se les escapó. La alegría regresó en 1996 con el retorno de Jordan,
y la llegada de Dennis Rodman. Juntos lograron un histórico récord de 72-10 y otro campeonato. Pippen también brilló en los Juegos Olímpicos de 1996, ganando su segundo oro. Sin embargo, no todo fue gloria. En 1998, a pesar de ser la segunda estrella de los Bulls, Pippen era el sexto mejor pagado del equipo, lo que llevó a tensiones y su salida hacia los Rockets y luego los Trail Blazers. Ninguno de estos equipos logró encajar con su estilo, y finalmente regresó a Chicago en 2003 para cerrar su carrera en la NBA. Aunque intentó jugar en Europa, se retiró definitivamente en 2008. Pippen acumuló premios y reconocimientos, pero su vida personal estuvo marcada por tragedias y controversias. Hoy, con su autobiografía y negocios, sigue siendo una figura clave en la historia del baloncesto. Scottie Pippen, el escudero que reinó en las sombras, dejó una huella imborrable en la NBA. Scottie Pippen y Dennis Rodman, leyendas, rebeldes y un legado inolvidable. Scottie Pippen no solo dejó su huella en las canchas, sino también en su legado familiar. Hoy, tanto su hijo, Scottie Jr., como su sobrino Kavion, integran equipos de la NBA. Scottie Jr. juega de base en los Memphis Grizzlies, mientras que Kavion es pivote en los Maine Celtics, filial de los Boston Celtics en la G-League. Pero Pippen también es un hombre de récords y curiosidades. ¿Sabías que es el único jugador en ganar un anillo y oro olímpico en el mismo año 2 veces? ¿O que Phil Jackson lo describía como el mejor compañero, excepto esos 2 días al año en los que podías esperarte lo peor? Pip, como lo llamaban, siempre fue un competidor feroz, incluso en las reuniones de equipo. Si alguien decía, ¿ese jugador es el mejor?, Pippen se levantaba y respondía, es mío, puedo pararlo. Y si hablamos de personajes únicos, Dennis Rodman merece su propio capítulo. El gusano era todo lo que no esperabas en un jugador profesional. Más furia que técnica, más carácter que habilidades. Rechazado en su juventud por su equipo escolar, terminó siendo el mejor rebotador de la NBA durante 7 años consecutivos. Rodman era tan impredecible fuera de la cancha como dentro de ella. A pesar de sus éxitos con los Pistons y los Bulls, su vida personal lo llevó a perder gran parte de su fortuna. Un ejemplo de que el carácter te lleva lejos, pero las decisiones te pueden devolver al punto de partida. Pippen y Rodman, 2 historias distintas pero igual de fascinantes que dejaron una marca imborrable en la NBA y en la vida de Michael Jordan. De la escoba a las canchas. El renacimiento de un rebelde. El 13 de mayo de 1961, en un rincón humilde de Trenton, Nueva Jersey, nació Dennis Keith Rodman, el chico que más tarde revolucionaría el baloncesto y los titulares. Su padre, un militar, abandonó a la familia dejando a su madre, Shirley, luchando con 3 hijos y hasta 4 empleos. Dennis creció en Oakland, en una zona donde la pobreza era el pan de cada día, literalmente. Mientras sus hermanas, Deborah y Kim, brillaban en el baloncesto y acumulaban títulos, Dennis era el chico relegado al banquillo por su baja estatura y su falta de técnica. ¿Y qué hacía mientras tanto? Bueno, entre trabajos de limpieza, una noche decidió que 15 relojes de una tienda lucían mejor en su bolsillo. Fue arrestado, liberado y, para sorpresa de nadie, echado de la casa por su madre. Pero aquí viene el giro. A los 18 años, Dennis pegó el estirón, literalmente. Creció más de 30 centímetros en un año y pasó de ser el chico invisible al gigante de las canchas locales. Su estilo no era el más pulido, pero su carácter lo hacía imparable. Gracias a un amigo, su talento llegó a oídos de entrenadores en Texas, quienes le ofrecieron una beca. Aunque su rendimiento deportivo era brillante, la academia no fue su fuerte y terminó suspendido. Pero Rodman nunca se rindió. Con su energía desbordante y una beca en Southeastern Oklahoma State, comenzó a forjar el camino que lo llevaría a la NBA. Porque si algo define a Dennis Rodman, es su capacidad de renacer una y otra vez. Del rey del rebote al rebelde de la NBA. Dennis Rodman llegó a la NBA en 1986 con los Detroit Pistons y en poco tiempo se convirtió en el eje defensivo del equipo. Bajo la dirección de Chuck Daly y junto a figuras como Isaiah Thomas, los Bad Boys Pistons dominaron la liga, ganando campeonatos consecutivos en 1989 y 1990. Rodman, con su estilo implacable, fue nombrado jugador defensivo del año y comenzó su legendaria racha de 7 títulos consecutivos como el mejor rebotador de la NBA. Pero fuera de la cancha, su vida comenzaba a desmoronarse. En 1993, enfrentó un divorcio, problemas emocionales
y la eliminación de los Pistons en las playoffs. En su biografía confesó haber considerado quitarse la vida, pero en un giro inesperado decidió matar a la persona que ya no quería ser y reinventarse. Tras su salida de los Pistons, Rodman aterrizó en los San Antonio Spurs, donde comenzó a teñirse el cabello y a abrazar su lado más excéntrico. Aunque seguía dominando los rebotes, su comportamiento errático le costó suspensiones y críticas, mientras su vida fuera de la cancha se llenaba de excesos, autos deportivos y fiestas interminables. Finalmente, en 1995, Rodman se unió a los Chicago Bulls, formando un trío imbatible junto a Michael Jordan y Scottie Pippen. Juntos ganaron 3 campeonatos consecutivos, pero las controversias nunca lo abandonaron. Entre cabezazos a árbitros, multas millonarias y titulares que destacaban más sus extravagancias que su talento, Rodman cerró su etapa en los Bulls en 1999. Su carrera en la NBA terminó en declive, con breves pasos por los Lakers y los Mavericks. A pesar de su éxito deportivo, Rodman perdió gran parte de su fortuna debido a multas, demandas y malas decisiones financieras. Su historia es un recordatorio de que el talento puede llevarte lejos, pero las decisiones pueden definir tu destino. Dennis Rodman, un ícono que vivió al límite, dentro y fuera de la cancha. Dennis Rodman. Amores, desastres y un renacer millonario. Dennis Rodman siempre tuvo un gusto peculiar por las rubias y por el caos. Su historial amoroso incluye nombres icónicos como Madonna y Carmen Electra, pero detrás de las cámaras y los titulares, su vida personal estaba llena de turbulencias. Su matrimonio con su primera esposa, Annie Bex, terminó en divorcio, mientras que Michelle Mayer, madre de sus hijos, fue testigo del colapso financiero y emocional de Rodman. En sus peores momentos, amigos como Michael Jordan y Scottie Pippen intentaron ayudarlo, pero el rebelde Rodman no aceptaba consejos, ni siquiera de su majestad. El trío dinámico que aterrorizaba en la cancha ahora enfrentaba una batalla fuera de ella, incapaces de ponerse de acuerdo para salvar a Dennis. Entre películas de bajo presupuesto, problemas con el alcohol y regalos absurdamente caros a sus conquistas, Rodman perdió todo lo que había ganado con tanto esfuerzo. Su debilidad por las apuestas y sus adicciones lo llevaron al borde del abismo, hasta que finalmente fue tratado en centros de rehabilitación. Hoy, el Dennis Rodman que conocemos es una historia de redención. Gracias a inversiones en bienes raíces, patrocinios y su imagen como ícono cultural, logró reconstruir su fortuna, que actualmente se estima en unos $500 millones. Rodman, el hombre que cayó al fondo, pero encontró la manera de volver a la cima. Esperamos que este contenido te haya resultado interesante. Si tienes algo que aportar, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando más temas fascinantes con nosotros.